Bueno, pues damos paso ya a la última mesa, a ver si ahí al fondo, si nos vamos sentando. Damos paso a la última mesa, nuestra mesa de consejeros. Vosotros sois los que implementáis, ¿eh? Aquí hemos tenido anteriormente una mesa de políticos que estaban todos de acuerdo, ¿eh? Estaban en las cosas fundamentales, estaban todos de acuerdo. Bueno, tenemos nuestra mesa de consejeros y agradeceros porque sabemos, igual que a los políticos, sabemos que estos días son unos días un poquito complicados. Tenemos ahí un panorama electoral en ciernes inesperado y un cambio sustancial en la representación de las comunidades autónomas. Evidentemente, había pocas comunidades autónomas que no cambiaran y que no fueran elecciones. Bueno, hay 3 de las 5 que no han ido a elecciones, que están aquí representadas. Y después ha habido cambios en otras comunidades autónomas que nos han puesto muy difícil que otros representantes de otros partidos políticos pudieran estar aquí. Pero yo creo que podemos decir que es una mesa lo suficientemente representativa porque la realidad autonómica no es la misma en cada comunidad autónoma, aunque los 3 procedáis del mismo partido, los abordajes tienen que ser a veces un poco diferentes. Galicia no es Andalucía ni Andalucía es Castilla y León, y con eso podremos ver también un poco la representatividad que hay dentro del territorio español, el abordaje de problemas sanitarios, de retos sanitarios que tenemos en estos momentos y cómo lo abordan según unas características poblacionales, de pirámide de población totalmente no exactamente la misma en estas comunidades autónomas. Muchas gracias al consejero de Sanidad de Galicia, muchas gracias a la consejera de Andalucía y muchas gracias al consejero de Castilla y León. Y esto es ámbito académico, aquí podemos hablar sin corsés, sin ataduras, o sea, os invito a relajaros y a poder debatir y a poder reflexionar sobre los puntos que nosotros os vamos a proponer o que ya os hemos propuesto. Y para comenzar vamos a dar esa pequeña reflexión. A los consejeros les hemos propuesto otra temática diferente, un poquito diferente a la que le hemos propuesto a los políticos, que es: si vosotros os tuvierais que quedar con 2 medidas legislativas, 2 medidas que se han tomado en los 2 últimos años, sean vuestras o no sean vuestras, ámbito europeo, ámbito nacional, ámbito de la comunidad autónoma, hecho esto que me parece muy bien, o fíjate qué bien ha hecho esto esta comunidad autónoma, ¿con qué 2 medidas os quedaríais? Cualquiera de vosotros podéis empezar. ¿Alejandro o Julio? ¿Catalina? Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Tienes que acercarlo un poquito. Y si no, te pasamos un micro. ¿Así? Ahora sí, ahora sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a estar hoy aquí. Saludar, por supuesto, a Lina y a Digo, saludar, por supuesto, a Alejandro y a Lina y decía agradecer la oportunidad de poder estar hoy aquí con todos vosotros, agradecer a los organizadores, que no es nada fácil organizar este tipo de eventos, y por supuesto a todos los que estáis aquí pues escuchando y supongo que pasando un poco de calor, tanto ayer como hoy. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, bueno, yo destacaría, por abrir también un poco más el foco, alguna medida en el ámbito europeo, ¿no? Yo creo que todo lo que ha tenido que ver con los fondos de regeneración, los Next Generation, yo creo que los 3 y todos los consejeros hemos estado encantados de poder disponer de esa inyección económica que nos ha permitido renovar la tecnología de forma importante. Nosotros hemos además complementado esa inyección con fondos propios para conseguir, por ejemplo, que todos los equipos de TAC de nuestra comunidad autónoma tengan ahora en cada área tecnología espectral, una tecnología que se presentó hace escasos 2 años en la RSNA y está accesible a nuestros radiólogos, una medida también de que estén contando con esta tecnología y no busquen irse a otros sitios porque no acceden a la mejor tecnología posible, ¿no? Luego yo también destacaría en el ámbito europeo, pues bueno, todo el papel que ha tenido en la pandemia. Creo que Europa ha tomado medidas muy potentes en la pandemia, que ha permitido pues distintas aproximaciones a la pandemia, creo que liderando, ¿no?
Y ya sin hablar de pandemia o como cuestión de la pandemia, hablar, por ejemplo, por destacar una, la creación de la ERA, ¿no? Del mecanismo de preparación y recuperación ante una alerta sanitaria que empezó a funcionar en 2022 y creo que bueno, es un ejemplo claro de cómo a través de la pandemia podemos tomar medidas y aprender y prepararnos para situaciones similares, ¿no? Luego, en el ámbito autonómico, siendo humilde, si se me permite, voy a destacar una medida que hemos tomado en Galicia y que va orientado pues a uno de los grandes problemas yo creo que tenemos dos problemas fundamentales a día de hoy por agruparlos, ¿no? Por un lado, todo lo derivado de revisión de nuestro sistema de salud pública de cara a posibles situaciones como las que hemos vivido, de las que hemos tenido que aprender, y poner el ejemplo de la ERA, y luego el tema de los profesionales, ¿no? Que bueno, creo que es un problema reconocido en todo el Estado, especialmente en alguna especialidad, pero extensible a otras en los ámbitos más comarcales, por ejemplo. Y decía que una medida que hemos tomado en Galicia, precisamente en este ámbito, en los profesionales, ha sido pues, desarrollar una normativa para poder ofrecer plazas en propiedad por concurso de méritos en sitios de difícil cobertura, ¿no? Esto nos ha permitido pues, incorporar 106 médicos de familia en sitios donde no conseguíamos cubrir profesionales, además cambiando ligeramente el modelo y haciendo que los médicos de familia hagan guardias en los puntos de atención continuada, que en Galicia no era así, y extendiendo ese modelo, pues hemos convocado ahora 420 plazas, ya no solo de primaria, sino de pediatría de primaria, de salud mental o de los comarcales, ¿no? Y luego, en el ámbito del Ministerio, me gustaría destacar alguna medida, pero voy a destacar una medida que es de ámbito nacional y que hemos hecho las comunidades autónomas. El año pasado, comunidades autónomas de distinto signo político decidimos desde la lealtad y desde el compromiso tratar de poner medidas precisamente en el ámbito de los profesionales, ¿no? Y redactamos un manifiesto, las tres comunidades estamos aquí, lo redactamos, lo firmamos, pero también Cataluña y País Vasco, por ejemplo, reclamando una serie de medidas pues, destinadas, como decía, a abordar el problema de los profesionales y concretamente de los especialistas de medicina de familia, ¿no? Medidas como mejorar el sistema de selección de las plazas MIR para que ninguna plaza quede vacante, como reformar el sistema de acreditación de plazas, como desarrollar la especialidad de urgencias o como con esa reforma de las unidades docentes intentar tener 1000 médicos más de familia durante 4 años para solventar ese problema, ¿no? Bueno, es un ejemplo, como digo, de colaboración entre las comunidades autónomas, insisto, de distinto signo político, orientadas a abordar desde esa cogobernanza real un problema fundamental para mí, en este caso, que es esa falta de especialistas, ¿no? Entonces, bueno, pues he dicho 3 medidas, pero una en el ámbito europeo, una en el ámbito autonómico y una en el ámbito nacional, en este caso liderada por las comunidades autónomas. Muchísimas gracias, Julio. Lina. Bueno, pues gracias por invitarnos a estar aquí y compartir esta mañana con vosotros. Gracias a la Complutense, gracias a Novartis. Y bueno, yo quiero destacar 3 cosas muy sencillas. Yo creo que ha marcado la pandemia estos 2 últimos años y todo lo que hemos hecho en la comunidad autónoma y a nivel nacional y europeo ha tenido que ver. Yo la primera que destacaría, porque al final es la que nos permite estar hoy aquí, es pues esa investigación previa que ya existía y que permitió en tiempo récord tener la vacuna. Yo creo que al final se ha demostrado que esa investigación que se venía haciendo, al final hemos podido conseguir esa vacuna en tiempo récord. Por supuesto, el avance tecnológico que nos ha permitido esos fondos europeos y también a nivel de cada comunidad autónoma hemos puesto nuestra parte. Y por supuesto, también creo que es importante y además en eso se trabaja ya en todas las comunidades autónomas, de acuerdo con el Ministerio, es en ese nuevo sistema de vigilancia que nos permita avanzar en lo que ya sabemos y en lo que todos sabemos que nos va a pasar. Nos ha pasado ahora con una pandemia por COVID-19, pero estamos expuestos que con la globalización y el mundo en el que vivimos hoy viviremos más situaciones parecidas. Con lo cual yo creo que esos sistemas de vigilancia en los que ya trabajamos y se trabaja a nivel del Ministerio son importantes. Y luego nuestra comunidad autónoma pues es verdad que somos muy distintas, todas las comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud, pero es verdad que compartimos problemas muy similares en algunas cosas muy concretas. Y una, por ejemplo, de ellas es el déficit de los profesionales
o cómo incentivar que profesionales estén en hospitales de difícil cobertura, centros de salud o consultorio de difícil cobertura. Y es verdad que ahí sí que nos podíamos nutrir todos si hubiera un plan a través del Ministerio para poder aportar soluciones. Así que yo creo que en estos 2 últimos años lo más importante dentro de nuestra comunidad autónoma, reflejar, recoger lo aprendido en los 2 años, que ha sido mucho. Cómo han colaborado primaria con hospitales, cómo la estrategia sociosanitaria desplegada durante la pandemia ha sido un éxito, cómo trabajaban profesionales de hospital, profesionales de primaria y los profesionales de los centros residenciales de Andalucía. Pues todo lo aprendido es lo que nosotros queremos recoger ahora para que las próximas estrategias y el futuro del sistema sanitario público en Andalucía sea capaz de dar respuesta al presente y al futuro. Bueno, pues muy buenos días, y yo, antes de contestar a las preguntas que nos hace Nati, quiero, como no puede ser de otra manera, agradecer a Novartis en la persona de su director, de Jesús Ponce, y la propia persona de la directora de Relaciones Institucionales de la compañía, Nati Calvente, por la invitación para participar en estos cursos de verano del Escorial de la Universidad Complutense, y también a la propia dirección de los cursos, que tan amablemente ha servido de anfitrión esta mañana aquí. Bueno, vamos a ver, yo voy, como me toca hablar el último, y esto de jugar al mus y ser el postre siempre es complicado, y los compañeros han dado algunas de las medidas que yo tenía previstas. Yo voy a utilizar una a nivel transversal. A transversal digo que une Europa, el Estado español, España, el país, y que une las comunidades, que ha sido la vacunación. La vacunación en estos 2 últimos años ha sido un auténtico ejercicio que pone a las claras la importancia de pertenecer a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea nos ha provisto de la vacuna, el Estado nos ha sentado para hablar de cómo lo teníamos, qué condiciones, y las comunidades autónomas hemos manejado la logística, el personal, y hemos manejado distribuido la vacuna entre la población. Creo que este ejercicio de las tres grandes administraciones en las cuales nos movemos, yo creo que es necesario resaltarlo, y sin la vacuna no estaríamos hoy teniendo aquí esta sesión. Y yo modestamente, a nivel de la comunidad autónoma, Castilla y León tiene muchos retos sanitarios y muchos problemas sanitarios, como todas las comunidades autónomas, pero me quiero centrar en lo que yo considero un auténtico problema de Estado, que es la falta de profesionales. Y nosotros, modestamente, y para intentar fijar esos profesionales, hemos puesto en marcha 2 medidas, una de ellas reciente este año, que ha sido el plan de fidelización de residentes, en una comunidad relativamente con poco poder de atracción como Castilla y León. Nos ha permitido que 260 médicos internos residentes que han terminado su formación en nuestra comunidad se quedaran con nosotros, e incluso hemos podido atraer a 50 residentes de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de resultados es esperanzador. Y una segunda medida a nivel de la comunidad, que es el plan de incentivación para la atención primaria, que nos permite mantener unas demoras en nuestra comunidad autónoma bastante tolerables por la población, en un entorno en el cual realmente es muy difícil cubrir los puestos de atención primaria en toda la comunidad. Y a nivel europeo, por supuesto, ya han hablado tanto Lina como Julio de medidas. Yo voy a reseñar una que creo que va a ser enormemente trascendente de cara al futuro, que es el espacio europeo de datos. Yo creo que el espacio europeo de datos, puesto en marcha por la Comisión Europea, nos va a permitir en muy poco tiempo mejorar 3 aspectos fundamentales de nuestro día a día a nivel de la política sanitaria. Nos va a permitir mejorar la asistencia a los pacientes europeos. Está claro, cuanto más datos tengamos, más seremos capaces de mejorar nuestra asistencia. Nos va a permitir mejorar la investigación y nos va a permitir mejorar incluso la propia gestión sanitaria. Por lo tanto, creo que es una iniciativa enormemente útil, y en la que debemos, como comunidades autónomas, sumarnos sin ninguna duda.
Pues muchas gracias a los tres por la intervención inicial, y yo creo que os voy a cambiar las preguntas porque tenéis la desventaja de que sois los últimos y han salido temas, y además hay un tema que yo creo que los tres habéis hablado, que es atención primaria, que es uno de los temas más importantes. Comentábamos en la mesa anterior, no me quiero repetir mucho, que el sistema ha cambiado, hemos pasado de un sistema de agudos a un sistema de crónicos, estamos en un sistema hospitalicéntrico, yo lo llamo así, y tenemos que pasar a un sistema hacia primaria. ¿Qué medidas, ya lo estáis haciendo, pero qué medidas además hay que implementar? Y yo meto una pata más que no preguntaba antes. Además de todo esto, la realidad es muy diferente. Cuando yo me incorporé, los profesionales sanitarios son los que iban al sistema y era la necesidad del sistema de capturar ese profesional sanitario. Ahora cada vez más necesitamos otros perfiles sanitarios dentro del sistema. No sanitarios dentro del sistema. Necesitamos ingenieros, necesitamos informáticos. Estos no están dentro del sistema ni están dentro de las convocatorias. ¿Cómo captáis, además de los mecanismos convencionales, también es una doble pregunta, cómo se puede captar de una forma estable dentro de las estructuras del sistema a este tipo de perfil profesional que los necesitamos todos sí o sí? ¿Quién quiere empezar? Para no hacer siempre Julio... en coche escoba. Esta vez me toca abrir a mí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el tema de la situación de los profesionales dentro del sistema es un auténtico reto fundamental para el Sistema Nacional de Salud y para los sistemas de salud de cada uno de las autonomías. No es posible plantearse una asistencia sanitaria si no tenemos los profesionales suficientes y además enormemente motivados y convencidos. Para nosotros tenemos dificultades, yo creo que todos, a la hora de tener profesionales que llamémosle, por llamarle de alguna manera, profesionales sanitarios tradicionales. Y tenemos dificultades para tener médicos, vamos a tener dificultades para tener enfermeras y realmente vamos a tener que tomar medidas, o va a haber que tomar medidas muy a nivel nacional para que esto no siga aumentando. Como he dicho antes, el problema de la falta de profesionales es un auténtico problema de Estado en España. Incorporar nuevas profesiones, no solamente de este tipo que nos has propuesto, sino incluso en el propio sistema sanitario, y debido además también, y lo has mencionado, al tema de la cronicidad, es necesario abrir la mano a otras profesiones sanitarias que no tienen lugar. Es decir, nuestros mayores necesitan nutricionistas, nuestros mayores necesitan asistencia de salud bucodental, nuestros mayores necesitan otra serie de profesionales, como digo, que no son simplemente el médico y la enfermera, que también los necesitan. Y cómo no, pues esto hay que abrirlo realmente abriendo bolsas de trabajo, bolsas de empleo, al igual que en otras categorías que hace unos años, cuando se diseñó el Sistema Nacional de Salud, eran impensables. ¿Quién iba a pensar que era necesario introducir en los sistemas de salud bioingenieros o, por supuesto, ingenieros informáticos o informáticos? Entonces, realmente la manera de incorporarlos es la manera que nos permite ahora mismo un régimen absolutamente encorsetado como es el estatuto jurídico que tenemos, es decir, a través cumpliendo criterios de igualdad, mérito y capacidad, y a través de bolsas de empleo en aquellas categorías profesionales que se pueda establecer bolsa de empleo, mientras que en otras no se puede establecer bolsa de empleo porque no hay profesionales disponibles. Yo creo que todo este amplio abanico de profesionales que vamos a tener que incorporar va todavía a agravar más el problema de la falta de profesionales o del acceso de los profesionales, y nos va a obligar, yo creo que más bien temprano que tarde, a tener una política nacional común de recursos humanos dentro del Sistema Nacional de Salud, porque además hay una paradoja, y yo creo que los compañeros lo podrán decir también. Realmente a todos se nos van los profesionales a las comunidades de al lado, y cuando preguntas a la comunidad de al lado también se le van los profesionales. Es decir, es necesario organizar el Sistema Nacional de Salud, es necesario poner en claro la paradoja española que llamo yo, que es decir, con más médicos que nunca, somos uno de los países cabeza de la OCDE, tenemos menor disponibilidad de los médicos que nunca, y por lo tanto, además de introducir nuevas profesiones, debemos de organizar lo que tenemos tradicional. Bueno, pues el reto de la atención primaria.
Lo decías, Nati, tú, que teníamos que hablar de cronicidad. Yo, en atención primaria, hablaría de dos temas muy importantes. Uno es la cronicidad, atención a la cronicidad. Pero es verdad que el modelo de sociedad actual nos tiene que ir a dar pasos más importantes, creo yo. No podremos mantener un sistema, y nuestra población ha cambiado totalmente, nuestros jóvenes son distintos, nuestra población mediana es distinta, con objetivos distintos, y también necesitan un sistema distinto. Todavía nos preguntan que cuándo vamos a volver a la consulta presencial de primaria y no vamos a tener la telefónica. Y yo siempre digo, no, perdona, vamos a avanzar en la teleconsulta, vamos a avanzar en la videoconferencia, tenemos que avanzar. Es que la sanidad del día de hoy y la de mañana no la podemos estancar, que está la investigación, que está la inteligencia artificial y que nos tenemos que servir de ella. Que tenemos una atención primaria con un equipo multidisciplinar que tenemos que ampliar para dar respuesta a dos partes y dos vertientes, la promoción y la prevención, que tienen que ser claves. Nosotros nos hemos puesto todo en nuestro ADN, que la promoción y la prevención dentro de la primaria va a ser un objetivo primordial, que nos vamos a ir a los colegios, pero que vamos a trabajar con diputaciones provinciales, vamos a trabajar con ayuntamientos, vamos a trabajar con entidades, vamos a trabajar con clubes deportivos. En el Gobierno de Andalucía se va a crear una mesa interdepartamental donde van a estar todas las consejerías, porque la salud es transversal, porque todos somos generadores de salud y todos somos responsables de nuestra salud. Entonces, primaria, el Gobierno, todas las entidades se tienen que convertir en promotoras de salud. Eso está muy bien decirlo, pero hay que hacer el sistema que lo permita. Y nosotros trabajamos en Andalucía precisamente en crear un sistema que permita que todas las entidades, que todas las administraciones deportivas, políticas, todas, sanitarias, sociales, trabajemos en el mismo camino, que es hacer responsables a los ciudadanos de su salud y que todos nos convirtamos en ser generadores de salud. Después viene nuestra atención primaria, que por supuesto tiene que atender a la cronicidad, pero atención primaria en colaboración con hospitales. Nosotros presentábamos hace muy poquito, 15 días, un programa que se llama Respira. Monitorización de pacientes con EPOC en su domicilio, donde el Servicio de Salud Responde va a ser el que reciba la alerta de ese sistema. Queremos involucrar, porque no hemos puesto el objetivo de involucrar todo el personal, y todo el personal significa que nuestra Consejería de Inclusión Social va a colaborar con nosotros para que los 40.000 profesionales que entran cada día en una casa se conviertan en agentes de salud con nosotros. Y ese proyecto piloto, que ya lleva funcionando 2 años y que ha sido con la enfermedad más prevalente, pero las vamos a ir introduciendo todas, incorporando primaria con los hospitales, es el futuro. La atención a la cronicidad tiene que ser personas mayores monitorizadas con seguridad en su domicilio y que tengan la atención que necesitan en cada momento. Así que atención primaria, claro que sí, pero una atención primaria abierta al mundo y abierta a que su objetivo principal sea generar y promocionar la salud. Yo creo que ese debe ser el objetivo principal. Gracias. Bueno, pues reforzando algunas de las cosas que han comentado Alejandro y Lina, y por no repetirme, yo tocaría varios aspectos de la primaria. Uno, el concepto de que la atención primaria en sí misma no es nada, es la atención sanitaria en su conjunto, y yo sigo reivindicando las áreas integradas de salud. Es un debate político y un debate sindical que no, es que la sanidad donde está separada la primaria y la hospitalaria funciona mejor que donde está toda junta. Bueno, yo creo que los pacientes no enferman de primaria o de hospital, enferman de patologías, y tener sistemas de información separados, primaria, hospital, o pruebas a las que un médico de familia no puede acceder y el residente que está en la puerta de urgencias puede acceder, esto no tiene sentido. Por lo tanto, primera defensa, la primaria como tal en sí misma creo que no tiene sentido. Tiene sentido una función de atención primaria, pero dentro de un sistema sanitario global, ¿no? Después, una reflexión sobre los pacientes, ¿no? Uno tiende a pensar que es el paciente mayor el que más va a consumir de atención primaria o en ese primer nivel de acceso,
Nosotros hemos hecho una encuesta reveladora entre población de 18 a 30 años y nos hemos quedado sorprendidos de la frecuentación de esta población y las demandas de salud que tiene esta población. Por lo tanto, en la línea que decía Lina, tenemos que adaptarnos a esta población, ¿no? Estamos también, por una cuestión política o sindical, defendiendo el uso de la telemedicina. Así que pedir perdón. Nosotros hemos puesto en marcha una versión nueva de nuestra clínica electrónica que tiene videoconsulta. Y no lo hemos dicho, porque si decimos videoconsulta es como si mentáramos, ¿no? O teleasistencia. Nosotros tenemos 2,5 millones de biomedidas registradas en nuestra clínica electrónica, con EPOC, con insuficiencia cardíaca, con diabetes. Están los pacientes descargando los dispositivos y tenemos un grupo de profesionales que lo están revisando. Pero casi no lo podemos decir porque en ciertos entornos hablar de tecnología es un sacrilegio, ¿no? Yo creo que cuando nosotros empezamos con la consulta telefónica, por ejemplo, en el año 13, alcanzamos un 15%, que era como el tope, ¿no? Ahora llegamos, bueno, nos pasamos al 100% en algún caso en la pandemia y ahora estamos en un 60%. Dato, por cierto, que tienen todas las comunidades autónomas. En el último CIS sanitario, el porcentaje de telefónica en España es del 60%, lo cual viene a decir que más o menos será el número de consultas que se pueden hacer en este formato. Y desde luego yo, como decía Lina, no vamos a dar marcha atrás y que ahora los pacientes tengan que ser todos vistos en presencial, ¿no? Y hablando de quién los ve, creo que también tenemos que abordar no solo incorporar nuevas titulaciones, nuevas categorías, que también. Nosotros acabamos de incorporar ahora 100 dietistas en atención primaria, marcado en la prevención, en un plan de obesidad. Tenemos fisioterapeutas desde hace mucho tiempo y tendremos que seguir. Tenemos farmacéuticos también, más de 100 farmacéuticos de atención primaria, no exento de polémica con los propios farmacéuticos de oficina de farmacia o los de hospital, pero creemos que es una labor que pueden hacer fantástica en un contexto de atención primaria, ¿no? Y decía que, además de nuevas profesiones, también tenemos que hacer cambiar el chip de algunas de las que tenemos ahora. Nosotros tenemos ahora mismo casi por cada 2 médicos un administrativo de la época en que la historia era en papel y que, bueno, en la pandemia tuvimos que reforzar con 400 más para coger el teléfono. Bueno, pues eso, ahora tenemos una herramienta de comunicación con los pacientes que no hay que tener tanta gente cogiendo el teléfono y, por supuesto, no hay que tener a nadie buscando historias, ¿no? Creo que esos profesionales tienen que orientarse a labores de administrativos sanitarios y aspectos, yo no voy a decir la renovación de recetas por no abrir un melón, pero desde luego el transporte sanitario, las ITs, hay montones de cosas administrativas que no podemos tener a un médico o a una enfermera haciendo labores administrativas, y eso hay que hacer un cambio en las funciones y ponerlo, ¿no? Comentaba antes el tema de los farmacéuticos. Cuando intentamos que los farmacéuticos renovaran recetas de crónicos sin cambio de dosis ni cambio de posología, nos encontramos con un problema, ¿no? Y le pedimos ayuda al Ministerio. Oiga, vamos a abordar que los farmacéuticos puedan hacer esto. Entonces la respuesta del Ministerio fue que los farmacéuticos podrían hacerlo, pero primero habría que formarles para que pudieran renovar recetas de pacientes crónicos, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que abordar cambios estructurales, normativos. Hay que revisar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias e introducir competencias en los administrativos. Bueno, creí que lo iba a comentar Lina y seguro que lo cuente después, el papel de la enfermería, los protocolos avanzados de enfermería. O sea, eso es una tarea pendiente que tenemos que tener respaldo administrativo, que en este caso lo tenemos, pero respaldo cultural. No podemos tener a la OMC recurriendo el decreto para que los enfermeros puedan hacer prácticas avanzadas. Es que esto no puede ser, ¿no? Y desde luego abiertos pues a lo que comentabais. Si tenemos 2.000 pacientes telemonitorizados, pues esa información la puede revisar primero un algoritmo, detectar el paciente que tiene la saturación alta, llamarle un teleoperador, hacerle las preguntas de rigor. Primero, se hizo bien la saturación, no vaya a ser que no la tenga bien hecha, la repite y a continuación, si tiene un problema asistencial, primero la enfermera y finalmente el médico. Todo eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Y volviendo al principio, en un entorno de población digitalizada, población activa tecnológicamente, que tenemos que aprovecharlo, porque, bueno, como digo, para poder tener profesionales haciendo cada uno lo que mejor hace y no pues esa sensación de que todo el mundo está haciendo lo que no tiene que hacer y no puede hacer lo que sí tiene que hacer, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Julio. Yo creo que bueno, habéis introducido un concepto en vuestra respuesta. Estáis hablando, pero se intuye, bueno, y vosotros hacéis
todo lo que hacéis, esto de la telemedicina, las videoconsultas que habéis estado hablando, esto todo es innovación en el modelo organizativo del Sistema Nacional de Salud. Cuando hablamos de innovación y poníamos el curso La Innovación, innovación no solamente es innovación terapéutica, que nosotros lo traemos innovación muy disruptiva, o también a veces incremental, pero también es esa innovación en el proceso asistencial, innovación en la gestión sanitaria, que es muy importante, y ahí estamos también nosotros colaborando. Ayer hubo una mesa de colaboración público-privada, estaban representantes de vuestras comunidades autónomas, había también de Cataluña y de País Vasco, y era llamativo que ellos tienen sus stoppers, sus barreras, ¿no? Estas barreras, como bien comentaban, no era tanto en la voluntad de la administración pública a colaborar con el sector privado, sino eran las trabas administrativas, que yo creo que vosotros las encontráis a través de la ley de contratación, donde es muy difícil un sistema complejo como es el Sistema Autonómico de Salud o un Sistema Nacional de Salud, ponerle y encorsetarle en el mismo entorno que la compra de material de oficina, ¿no? ¿Cómo veis esto y cómo lo resolvéis en vuestras comunidades autónomas? Porque al fin y al cabo vosotros hacéis innovación de procesos, hacéis colaboración público-privada y lo hacéis dentro de ese encorsetamiento que tiene la Ley General de Contratación de las Administraciones. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, sí, como buen gallego diría, depende, ¿no? Por un lado, quiero decir, a ver, creo que la ley tiene elementos que hay que explotar y que creo que todos explotamos. La compra pública innovadora, por ejemplo, es una herramienta fantástica que hay que utilizar y además que tiene fondos europeos que si somos capaces de canalizar, creo que ahí tenemos desarrollos. Nosotros todo lo que hemos hecho de historia clínica electrónica, la nueva, el proyecto de telemotorización, muchas cosas lo hemos hecho con fondos de innovación a través de proyectos de compra pública innovadora o de compra pública precomercial, ¿no? Entonces, eso hay que aprovecharlo. Antes hablaba del socio tecnológico, una herramienta que también está contemplada, las alianzas estratégicas. Hay campo para desarrollar cosas. Y luego, sin embargo, en cosas tan mundanas como comprar fármacos, pues ahí sí que estamos muy atados de pies y manos. Y de hecho tenemos un problema todos. Yo he ido, pues no sé, como 5 veces al Parlamento a explicar por qué no hago concursos centralizados de fármacos, ¿no? Bueno, pues eso, la ley hay que ajustarla, y no lo digo yo, ni lo decimos los consejeros, es que lo ha dicho la IREF en el informe que hizo en el año 20 sobre la dotación de fármacos. Entonces, es una asignatura pendiente, flexibilizar la normativa para adaptarla a lo que necesitamos. Y yo diría, viendo la parte positiva, y seguir desarrollando esas herramientas nuevas que nos permitan, pues lo que tú comentabas, ¿no? Fórmulas de contratación, fórmulas que ya están de riesgo compartido, poder estirarlas más, incluir, antes lo decía Catalina, a esos agentes que no son sanitarios, los SAF, pues no sé, los carteros, que cuando van a los domicilios podamos hacer un convenio con correos y que la adherencia a los fármacos podamos tener agentes diferentes. O sea, yo creo que todo eso hay que abrirlo y ser ambiciosos, ¿no? Pero necesitamos un marco normativo que lo permita. Desde luego, con la ley actual se pueden hacer cosas, no exentas de dificultades. Ahí es fundamental que tengas asesores jurídicos y letrados, bueno, pues con mente abierta, y afortunadamente en Galicia los tenemos y en otras comunidades seguro que también, y gracias a eso pues se puede ir avanzando, ¿no? Y creo, volviendo a la pregunta, que hay cosas que hay que cambiar sin duda y hay cosas que hay que explotar más si cabe. Bueno, pues yo creo que durante la pandemia hemos visto cuál era el problema, pero la verdad era una situación excepcional y ahí todos hicimos lo que pudimos, pues, con aquellos decretos del Ministerio que nos permitieron esa flexibilidad en aquellos momentos. Y yo creo, bueno, pues que después hay que buscar soluciones dentro de la ley. Todos queremos ser muy garantistas y debemos de serlo. Al final es dinero público, dinero de todos, muchas veces muy dificultoso, es verdad, pero es verdad que si se hace bien, que si tenemos buenos jurídicos, al final lo conseguimos. Y yo creo que dar esa garantía a la ciudadanía de que el dinero está dentro de un marco jurídico garantista es importante. ¿Que algo se pueda afinar? Sí, vale, pero yo creo que la ley nos permite a todos, con tiempo,
con buenos juristas, desarrollar nuestra labor. Y en situaciones de excepcionalidad como la que hemos vivido y hemos sufrido, pues hay alternativas, hay decretos por parte del Ministerio, por parte de la comunidad autónoma, que nos han permitido solucionar los problemas. Bueno, pues ya que hablamos de innovación, creo que la innovación ha entrado en la gestión, está entrando en la gestión, ha entrado en la asistencia sanitaria y falta que entre la legislación. Es decir, actualmente todo se innova menos la legislación. Julio ha hecho mención a ello de reformar la ley, o la LOPS, la Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias, pero yo creo que un sistema como es el sistema sanitario, que avanza a la velocidad que avanza, sigue teniendo leyes, entre otros la ley de contratos, que, perdóname Julio, a pesar de tener buenos juristas y tal, a veces hay que tirar de ingenio desmesurado para poder hacer aquello que realmente quieres hacer. Y como dice también Lina, si no se garantiza que el dinero público esté perfectamente bien trazado, pues tenemos un problema. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es, también hay que innovar en las leyes. Tenemos que ver qué es lo que se necesita en el sistema sanitario y tenemos que ser capaces de sentarnos todas las fuerzas políticas a conformar unas leyes básicas que se conformaron ya hace quizá demasiados años, o quizá hemos corrido demasiado en estos años, y que realmente ahora cuesta mucho trabajo atender a las necesidades que tiene el sistema sanitario con muchas de las normas que tenemos actualmente. Y creo que como políticos que somos, estamos obligados a adaptar esa norma a la situación actual de la sociedad. Y tomando esta última parte, que ahora me traen un micro, porque se me ha acabado la pila del otro, tomando no es que te lo quiera robar, tomando esto que estás diciendo, esto último, es verdad que lo que tenéis que hacer es esa proyección, y es una proyección conjunta, no vale que hagáis cada uno vuestra proyección independiente, que es válida, pero claro, la fortaleza está cuando lo haces a nivel nacional. Quizás los foros que hay ahora mismo constituidos dentro del Ministerio, que son el Consejo Interterritorial, son los que tienen que ser. Pero ¿no creéis que tendría que haber, esa es una pregunta, un foro un poquito más informal, menos político? Porque, mira, en la mesa anterior donde estaban los representantes de los políticos, en las asambleas y en las cortes regionales, es que estaban todos de acuerdo en cuál era la problemática y por dónde tenían que abordar. Otra cosa ya, las soluciones, bueno, pues incluso podían coincidir entre partidos diferentes. ¿No creéis que tenéis que tener un foro más informal donde vosotros podáis consensuar esas políticas? Yo, para mí, son de Estado, políticas de Estado, dónde vienen los problemas y poder avanzar ahí? Y la siguiente, esta es muy pequeñita, porque sí o no, más o menos, y por qué sí y por qué no. La siguiente pregunta es, ¿y qué es lo que os preocupa? ¿Qué es lo que os preocupa? ¿Qué dos cositas os preocupa de aquí a 4 años? Que no sea la pandemia, bueno, una nueva pandemia, que eso tardará yo creo un poco más. Catalina. Bueno, yo creo que lo hemos dicho en estos 4 años. Además, yo creo que todos los consejeros dentro del Consejo Interterritorial y la mayoría de los presidentes necesitamos un pacto de Estado para hablar, para poder sacar del debate político la sanidad. Si nosotros le preguntamos a cualquier español, a cualquiera, qué es lo que a él le gustaría que funcionara bien o qué es lo que le preocupa, todos dicen que es su salud y su sistema sanitario. Pues si todos nos dicen eso, tiene que llegar el momento, y yo espero que sea ahora, en esta nueva andadura política después del 23 de julio, conseguir de verdad un pacto por la sanidad que nos permita hablar con tranquilidad del presente y del futuro del Sistema Nacional de Salud. Es ya, yo lo voy a decir con esta palabra, una necesidad. Una necesidad. Es que no podemos ir poniendo parches a problemas comunes que tiene todo el Sistema Nacional de Salud. Y ya no hablo solo de los profesionales, hay muchos más problemas. Y está la cronicidad, y está transformar la atención primaria. Y todos nos tenemos que enriquecer dentro del sistema. Hablábamos de la interoperabilidad entre primaria y hospitales. Hablemos de la interoperabilidad entre comunidades autónomas para enriquecernos de lo que trabajamos, de lo que investigamos, de lo que hacemos. Hay mucho trabajo por hacer.
pero el primer paso, el primero, tiene que ser sacar del debate político la sanidad y hablar con sosiego, con tranquilidad, con criterio, con sensatez de las necesidades presentes y futuras para dar una respuesta conjunta a los españoles. Yo creo que eso es lo principal, esa es mi mayor preocupación. Si no conseguimos eso hoy, pues seguiremos teniendo y arrastrando los mismos problemas 1 año, 2, 3, 4, independientemente de quién gobierne o de qué consejero esté o consejera. Pues el objetivo debe de ser pacto por la sanidad para poder sentarnos y hablar a diferentes niveles para trabajar por el presente y por el futuro del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo creo que hay, como digo yo, un Consejo Interterritorial oficial y luego hay un Consejo Interterritorial oficioso en el cual yo creo que el 99% de los consejeros compartimos problemas y compartimos soluciones. A la pregunta de si es necesario algún foro más, yo creo que no. Yo creo que hay que hacer funcionar lo que hay. Y realmente el Consejo Interterritorial, que tiene una misión muy clara, que es cohesionar el sistema de salud, tomar decisiones que lo cohesionen y tomar una serie de decisiones de calado, tiene un aspecto muy importante, es quién lo dirige y qué se quiere sacar con él. Realmente corresponde al ministerio de turno, al ministro de turno en cuestión, coordinar ese Consejo Interterritorial y, por ejemplo, nosotros, como ha dicho Julio en la primera intervención, le hemos pedido tratar ciertos temas que habrían sido y siguen siendo muy necesarios y no se ha tenido en cuenta. De ahí que sea fundamental lo que también dice Lina, que tener un pacto por la sanidad, es decir, si todos estamos de acuerdo en las soluciones y todos vemos los mismos problemas, evidentemente pongámonos de acuerdo, porque una cosa es la política sanitaria, que en la cual podemos tener discrepancias, y otra es la gestión del sistema sanitario, que creo que no tenemos casi ninguna discrepancia o muy pocas, y además las que hay yo creo que son absolutamente solventables. Por lo tanto, a la primera pregunta, yo creo que no hacen falta más foros, yo creo que hay que utilizar muy bien y de modo muy racional los que tenemos y dentro de un ambiente, de un pacto sanitario. Y luego, ¿qué nos preocupa? A mí me preocupan muchísimas cosas dentro del sistema sanitario de Castilla y León. Una cosa que me preocupa y que parece que no es conveniente hablar es la financiación de ese sistema sanitario. Sin financiación no hay sanidad posible y mucho menos sanidad del siglo XXI. Me preocupa la política de personal, cómo está el personal en una comunidad dispersa como es la mía, en las que las necesidades de personal superan infinitamente cualquier tasa poblacional que podamos tener. Me preocupa, evidentemente, cómo vamos a afrontar de una vez, tras 20 años hablando de lo mismo, el reto de la cronicidad. Yo desde que era más pequeño que ahora he oído hablar del reto de la cronicidad y seguimos hoy aquí hablando otros 3 consejeros del tema de la cronicidad, cada vez más crónicos y cada vez más difícil hacer virar el sistema. Me preocupa algo que es importante y que nos hemos dado cuenta de su importancia, que la hemos tenido arrinconada en nuestros sistemas, cada uno de nuestros sistemas sanitarios, que es la salud pública. Nos dimos mucha importancia durante la pandemia y ahora parece que de repente se nos ha olvidado también otra vez la salud pública. Me preocupa la salud mental de la población, me preocupa dar una asistencia correcta a un problema que ha aflorado con la pandemia, que es el problema de salud mental, vamos, y me preocupa todo. Es decir, la preocupación es enorme porque los ámbitos, los que llaman los retos de la sanidad son muchos, pero vamos, yo creo que o abordamos esto de un modo conjunto y de un modo sacamos la política fuera de ciertas cosas, o no va a haber manera de que el sistema siga siendo lo que todos queremos que sea, pero además en bastante poco tiempo. Bueno, a la primera pregunta, si hace falta algo más, yo primero diría que en este modelo autonómico que yo siempre defiendo, creo que el modelo autonómico es un modelo de éxito en la sanidad y hace unos años era otra cosa diferente, cuando habría que desplazarse horas y kilómetros para una intervención que hoy se hace pues en una isócrona de 2-3 horas y sobre todo el acercamiento, ¿no?, a los que toman las decisiones, a esa población. Creo que nos ha llevado un sistema autonómico que tiene que ser interoperable, por supuesto, pero de éxito.
Sobre esa base, evidentemente, alguien tiene que coordinar y establecer pues, políticas transversales, desarrollar normativa, como la hemos comentado ahora, o otra que no hemos comentado, y desde luego habría que tener un mecanismo de coordinación. Digo habría porque no, ya lo hay, ¿no? El Consejo Interterritorial es precisamente, esa es la definición, no hay que inventarlo porque ya está. Otra cosa diferente es que funcione como tiene que funcionar. Y aquí hay varios aspectos que son francamente mejorables, pero simplemente mejorables leyendo la normativa que lo regula, y esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Tenemos un Consejo Interterritorial que ha funcionado los últimos años por mayoría, cuando no es ni es la norma ni el objeto. El Consejo tiene que funcionar por consenso, ¿no? Es un poquito más complicado, el consenso cuesta más conseguirlo, pero desde luego es mucho más efectivo que las mayorías. Al final acabamos votando allí por mayoría y luego haciendo lo que podemos, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandro, que en ese Consejo Interterritorial oficioso, que es el pre y el post, compartimos absolutamente todos lo mismo, todos, ¿no? Lo que decía antes Alejandro, oye, es que se van de las unidades autónomas cuando nos juntamos de a ver quién los tiene, y claro, nos damos cuenta que no los tiene nadie, los profesionales, porque no se van. Allí llegamos a la conclusión de que mayoritariamente no se van. Se van 7 de Galicia a Castilla y León y vienen 11 de Castilla y León para Galicia. La gente no se mueve, ni se van al extranjero. Ese mito de que los profesionales se van al extranjero, pues parece que tampoco es cierto, ¿no? Entonces, bueno, si trabajáramos en un contexto más de consenso, más de hablar, menos de imponer, seguramente estas cosas se diluirían, ¿no? En todo caso, yo creo que sí que en la estructura actual hay alguna cosa que mejorar. Nosotros hemos planteado la creación de una agencia de innovación y calidad, ¿no? Que creo que podría, tú lo apuntabas antes, Nati, esas iniciativas que hacemos a las comunidades autónomas, que acabamos probando, haciendo pilotos en muchos sitios, bueno, pues si tuviéramos una entidad que coordinase esos proyectos, esos desarrollos de innovación en distintos ámbitos, que le diera forma y que luego lo pudiéramos usar todos, seguramente ahorraríamos mucho tiempo y muchas iniciativas, ¿no? Aparte que esto ya funciona, la Agencia Española de Redes de Evaluación de Tecnologías funciona con este criterio, funcionan coordinados, se organizan, hay fondos que se distribuyen, y creo que es un ejemplo muy claro para trasladar al ámbito de la innovación o de la calidad, por ejemplo, los archicacareados resultados en salud. Bueno, pues, seguro que cada comunidad autónoma estamos haciendo un proyecto que acabará en una solución o en otra, pues eso tenía que ser algo a nivel nacional, coordinado y que luego fuera fácil de implementar, ¿no? Por tanto, perdón por la longitud de la respuesta, sí, el Consejo sí, con algún ajuste que hay que hacer, pero sobre todo creyéndonos de verdad que es un Consejo de consenso, ¿no? Como tiene que ser. Y luego, respecto al pacto, yo voy a utilizar una cosa que vimos la semana pasada. La semana pasada, hace justo el jueves pasado, en un evento aquí en Madrid, vimos como un presidente de comunidad autónoma lanzó el reto de hacer un gran pacto por la sanidad, ¿no? Hablando de financiación. Bueno, al día siguiente, este presidente de comunidad autónoma dijo que a ver si después de las elecciones alguno de los, el que resultase presidente del gobierno abordaba ese reto y se podía hacer, como sugería Lina también, ¿no? Bueno, pues uno de los candidatos a estas elecciones generales le dijo al día siguiente, totalmente de acuerdo, nos ponemos a trabajar en el pacto. Bueno, esto tiene una explicación lógica, y es que estos dos presidentes de comunidades autónomas firmaron hace un año en Santiago una declaración con 8 comunidades autónomas, precisamente ahondando los presidentes de comunidades autónomas el problema de la financiación en muchos aspectos y en particular en la sanidad, ¿no? Aspectos como la dispersión, que comentaba Alejandro. Yo siempre tenemos dispersiones diferentes, ¿no? Está la dispersión de Castilla y León y la dispersión gallega, que siendo dispersión no tienen nada que ver. Son de orígenes y de causas y de soluciones completamente diferentes. O la andaluza, seguramente, ¿no? O la orografía. A mí me cuesta horrores llevar recursos al barco de Valdeorras por orografía, además de por dispersión. Y luego la edad, el envejecimiento. Son elementos que tienen que estar en la financiación, y yo creo efectivamente que eso es un pacto, pero fíjate, yo no lo veo tanto en la de la financiación, y no tanto en sanidad, sino en global, porque al final los servicios públicos de todo tipo están marcados por estos 3 elementos y por otros muchos más, ¿no? Lo de los pactos, yo siempre digo que hubo un gran pacto en el año 18. En el año 18 todos los consejeros de comunidades autónomas se pusieron de acuerdo en lo que de aquella parecía el mayor problema de la sanidad española, que era la falta de médicos de familia. Curioso. Estamos 7 años después prácticamente y estamos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque ese pacto, acordado en un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial, por consenso, no por mayoría, pues no se ha desarrollado, ¿no? Estamos en el año 2023 y el informe
del Ministerio sobre las necesidades del sistema, vuelve a decir que medicina familiar comunitaria es una especialidad deficitaria y que lo va a seguir siendo durante años. Pues yo creo que tenemos que abordar en ese pacto la financiación y de entrada este tema que para mí, si nos preguntas lo que más me preocupa, a mí de luego es el que más me preocupa. También tengo que decir que estamos donde estamos probablemente por una cuestión positiva, ¿no? Y a veces me preguntan, oye, ¿y cómo hemos llegado a esto en atención primaria con la falta de médicos de familia? Y bueno, pues a lo mejor también es una historia de éxito. Los servicios de urgencias de nuestros hospitales del año 7-8 a hoy no tienen nada que ver. ¿Y de qué se han nutrido? Pues en Galicia de 500 médicos de familia, que si no estuvieran en urgencias, si estuvieran en primaria, yo estaría feliz y no tendría problemas en atención primaria ahora mismo, ¿no? Evidentemente había que abordar las urgencias. ¿Cómo había que abordarlas? Pues lo que se dijo en el 18, con la especialidad de urgencias. Que tengo que decir que si está ahora mismo autorizada ha sido gracias a las comunidades autónomas que hemos empujado para que estuviera la especialidad, y también nos estamos quejando de que la especialidad no va a estar hasta el 2025, porque en la convocatoria del 24 no aparece la especialidad de urgencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que tomarnos en serio las cosas básicas y para mí el tema de los recursos en atención primaria son fundamentales. Luego comparto, por supuesto, lo que decía Alejandro, todo lo derivado a la salud pública. Yo creo que la población puede entender que esto que hemos pasado nos llegará sin estar muy preparados. Ahora, la segunda vez no lo iba a permitir. Y además, seguramente, fruto de esta situación que hemos vivido, vamos a tener situaciones que nos va a parecer que van a ser como la pandemia, que luego afortunadamente no lo van a ser, pero tenemos que responder. Y hemos visto pues la viruela del mono, cualquier cosa que pase ahora, antes no nos creíamos que iba a pasar y ahora nos lo vamos a creer más, con lo cual nuestro sistema tiene que estar preparado. Y aquí la Agencia Estatal de Salud Pública, que también es una demanda y con consenso en el Consejo, bueno, pues va a acabar la legislatura y no va a estar desarrollada. Nosotros creemos que hay que desarrollarla, pero también digo que creemos, y así lo hemos dicho, que un órgano que coordina competencias de ámbito autonómico no puede dejar de tener en su Consejo Rector a las autonomías. Y el borrador actual, que parece que no va a salir, pues no contempla que las autonomías estén en ese Consejo Rector. Por lo tanto, bueno, tenemos que también trabajar para eso. Sí, has hecho una buena reflexión sobre la red de innovación y por poner un pequeño ejemplo, en el año 2012 el Ministerio de Sanidad, que tenía una secretaria general que era justamente gallega, implementó un grupo de trabajo de innovación. Que lo que pasa en la administración, si no lo dotas de una figura jurídica o por lo menos pseudo legal, como puede ser una ley, aunque no tenga NIF o CIF, como digo yo, al final cuando pasa tiempo y hay otras necesidades se va. Y era una muy buena iniciativa donde realmente las comunidades autónomas compartían sus proyectos, por lo menos eso era la voluntad dentro de, pues eso, para no hacer 3 pilotos en 3 comunidades autónomas con un carácter muy similar. Dejadme preguntar otra cosa. Vosotros tenéis vuestras prioridades dentro de las comunidades autónomas, pero seguramente vosotros os gustaría que en vuestro mandato se recordara que habéis hecho ¿qué? Exactamente. El cambio de chip. Lo concreto y lo resumo ahí. ¿Qué es? Si en el conjunto, y yo tengo aquí mucha gente de Andalucía, veo director de plan de oncología, subdirectora, gerente del SAS, si lo logramos, el cambio de chip, no solo de los directivos, que ya se lo han cambiado, sino de todos los que constituyen el sistema y de los que constituyen otros sistemas, porque como he dicho, todos los tenemos que utilizar, nos recordarían a todos por ese cambio de modelo. Pero ese cambio de modelo pasa por ese cambio de chip. No es todo salud, no es todo políticas sociales, no es todo deporte, no. Es el conjunto de todas las acciones en favor de una, que es la salud de la ciudadanía. Si eso nosotros luchamos por eso en Andalucía, si lo conseguimos, habremos conseguido cambiar el modelo. Y eso es lo que todos pretendemos. Porque aquí nosotros hemos aprobado hace 3 días la estrategia de vigilancia de salud pública pionera a nivel nacional. ¿Cuál ha sido el objetivo de Andalucía? Todo lo que hemos vivido, transformarlo.
todo lo que hemos visto que era un problema durante la pandemia y que hemos visto que tenía problemas, solucionarlo. Pero lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho todo, y Julio lo decía, las enfermeras, los podólogos, los dietistas, los médicos, los administrativos, todos tienen que sufrir un avance competencial. Los médicos, todos tienen que sufrir un avance competencial. Todos tienen que tener un cambio. Todos tienen que adaptarse a la nueva situación. Pues a mí me gustaría que se recordara ese cambio, que sería un cambio de modelo. ¿Quién sigue? Alejandro. Bueno, a mí no sé si me gustaría que se me recordara para mal, ¿no? Que generalmente es lo que sucede con los consejeros de sanidad, independientemente del color político. Realmente estamos en una cartera complicada y siempre solemos ser el eje central de las quejas. Yo creo que a mí me gustaría dos cosas fundamentales. Una, dar respuesta a las necesidades en sanidad de la población de Castilla y León, que no es por repetirlo, es una población muy peculiar, con unas características sociales y con unas características demográficas muy particulares. Y dos, no voy a decir lo de Lina de cambiar el chip, a no copiarla, el haber por lo menos no concluido, porque no va a dar tiempo, el haber sido quien inicie la transformación del sistema sanitario de Castilla y León, porque verdaderamente vamos a tardar más de una legislatura y probablemente más de dos, pero por lo menos que pudiéramos iniciar esa transformación que necesita el sistema sanitario, en este caso de Castilla y León. Julio. Bueno, voy a decir dos cosas. Una, mantener. En estos días complicados donde te dicen que el futuro del sistema sanitario está comprometido y que hay que cerrar centros de salud y PACs, incluso los defensores de sanidad pública te dicen que hay que optimizar los PACs o otras entidades, yo creo que no, que tenemos que seguir teniendo el servicio sanitario cerca de la población, pero cerca no necesariamente en el sentido literal, sino accesible y enlazo con las tecnologías, con los cuidadores, con esas otras, decíamos antes, las entidades que están cuidando a los pacientes. Los pacientes que viven solos sin querer estar solos, por ejemplo, es una situación dramática que cada vez va más, la gente mayor, pues digo que toda esa población sigan teniendo cerca los recursos sanitarios y de otro tipo que tienen ahora, ¿no? Y para eso, para poder hacer eso, es fundamental tener profesionales. Yo insisto siempre en esto, yo no renuncio a tener 2.000 médicos de primaria en mi comunidad autónoma. Parece que lo que hay que decir, bueno, pues como no hay, quédate con 1.500. No, yo quiero tener 2.000 y creo que hay que pelear por tener 2.000. Otra cosa es que tengan 300 tarjetas o tengan 1.500. Pues es que hay pueblos que tienen que tener 300 tarjetas. Otra cosa es que, como decía, le podamos dar servicios de cercanía y que el ciudadano se sienta todavía más cerca del sistema sanitario, con todas las herramientas que hemos comentado, ¿no? Y luego, pues seguir avanzando en esas herramientas, pues la historia clínica electrónica integrada, los sistemas que hemos comentado, que además parece que son un futuro, son realidad. Lina lo comentaba con sus proyectos y Alejandro también. Todos tenemos en marcha muchos proyectos que permiten precisamente acercar, y nos encontramos en muchas ocasiones los tres en el Parlamento, pero si estuviese aquí un consejero de otro partido y de otro, diríamos, nos ha pasado muchas veces, a todos nos pasa lo mismo en todos los parlamentos. Al consejero de Extremadura le critican por hacer teleconsulta, a nosotros también, o sea, esto es lo que decíamos que vemos en ese Consejo Territorial BIS, ¿no? Que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que hay que convencer a todo el mundo de que el camino es este y seguir avanzando en este proceso para mantener y mejorar, si es posible, lo que tenemos, nunca para ir hacia atrás. Muchas gracias. Una última pregunta, y un poco en referencia a lo que has dicho ahora. Si yo no tuviera restricciones, o si vosotros no tuvierais restricciones presupuestarias, legales, frenos dentro del Parlamento y crítica, ¿qué medida implementaríais o qué acción implementaríais que no hayáis podido implementar por falta de presupuesto, por no encaje jurídico, porque hay una gran oposición en cuanto a opinión? ¿Qué es lo que hubierais hecho? Está difícil, ¿eh? Bueno, con esto termino, ¿eh? Yo voy a ser reiterativo. Yo me gustaría tener el número de médicos de familia suficientes para que ningún centro de salud se me quede
pues donde hay 3 con 2 o con 1, o donde hay 2 con 1, o donde no hay ninguno, donde hay uno solo con ninguno. Creo que eso, a día de hoy, para mí sería lo más importante, y de hecho lo es. No, todo lo demás es complementario. Pero esto de verdad, a ver, hablamos de que la salud es muy importante para la población. Pues nos podemos poner todos en la cabeza de una persona de 65, 70, 80 años que vive en un pueblo gallego, en un pueblo andaluz, o en un pueblo de Castilla y León, que de repente su médico se jubila y se queda sin nada. Yo creo que esto, insisto, no nos lo podemos permitir, y tenemos que luchar de la forma que sea para que eso pueda seguir siendo así. Yo creo que eso, y no es un tema presupuestario, no es un problema de dinero, decía un compañero nuestro, ni con todo el oro del mundo, no es un problema presupuestario, y quien diga que es un problema económico, pues no está en el problema. No es un problema económico, no es un problema de estrategia, porque tampoco es un problema de actuar donde hay que actuar, y yo creo que eso lo tenemos todos muy claro, y yo, bueno, insisto, y todos insistimos en esto, ¿no? Creo que esa es la medida más impactante, porque tras de esta van todas las demás. Si no hay un médico de familia que coordine un equipo, como decía Lina, con todos los agentes que hemos comentado, fundamentales, todo se nos cae. Nosotros en el Parlamento hemos tenido muchas discusiones si hacen falta dietistas, fisioterapeutas, y ponemos dietistas, pero el problema no desaparece, porque al final el médico es la pieza fundamental en este engranaje, con las funciones que tiene que tener, ajustadas, con competencias ajustadas, con un desarrollo de la enfermería enorme, no para que el médico no esté, sino para que el médico se centre en lo que tiene que centrarse, ¿no? Los administrativos que decíamos antes, muchas cosas, pero para mí la pieza clave es esta. Si esta pieza no se da, es muy difícil hacer todo lo demás. Se puede hacer, y evidentemente no nos quedará más remedio, porque yo esto que estoy comentando es utópico. No vamos a tener el año que viene los médicos que nos faltan, y tendremos que, mientras tanto, trabajar. Bueno, pues cuanto antes hagamos ese pacto, al menos por esto y por la financiación, antes empezaremos a encontrar la solución. Lina. Estoy de acuerdo totalmente con Julio. Yo creo que los mayores problemas del sistema, la financiación es un problema, por supuesto que sí. En sanidad no se hace nada si no tienes un buen presupuesto. Pero tenemos problemas objetivos, que es el déficit de profesionales, y eso no es porque no exista el presupuesto, sino porque hay un déficit de profesionales. Y luego, otro tema muy importante, y tampoco es económico, es que todas las profesionales que trabajan en el mundo sanitario y no sanitario seamos capaces de llegar a ese acuerdo para dar la respuesta. Y eso tampoco es económico. Eso tampoco es económico. Es coordinación, es trabajo en común, y es poner a las profesionales sanitarias de acuerdo en ese avance competencial y en disposición para trabajar fuera también de su ámbito de salud, con otros muchos profesionales que no son del ámbito de la salud y otros que sí lo son. Entonces, aparte de la parte financiera y económica, se puede hacer muchísimo para poder lograr los objetivos, sin nunca olvidar la financiación, por supuesto, porque si no, es muy difícil llegar con la sanidad a cualquier rincón, que es lo que tenemos que hacer. La equidad es la accesibilidad, y eso no te lo permite un sistema que no tenga una financiación definida, que debería de ser por ley y muy bien establecida. Bueno, pues yo me he de reconocer que me ha sorprendido por la pregunta, porque nunca he imaginado en el tiempo que llevo de consejero que se me desaparecen toda esa serie de problemas que me dicen legales, de no sé qué. Pues es imposible, eso no puede desaparecer. Pero lo que sí que coincido, digamos, y como tenemos que estar en la tierra, porque es muy bonito hablar de los retos, es muy bonito hablar de la innovación, es muy bonito hablar, pero como bien dice Julio, si no hay médicos no hay medicina. Es decir, y ojalá fuera un problema económico, porque eso nos permitiría cambiar ciertas partidas presupuestarias para podernos acercar. Pero no hay médicos en este momento, y es un auténtico drama. Una de las ventajas que tienen las campañas electorales continuas en las que estamos en este país es que vamos por los pueblos, y entonces para cualquier alcalde, para cualquier vecino que se acerca al acto político, el drama es que se jubila el médico de su pueblo, y ¿a quién me va a poner usted? Entonces, claro, no tienes a quién poner. Entonces, si nos falla eso, y por eso he dicho al principio de mi intervención que este era un auténtico problema de Estado, es decir, la población le parece muy bien las carreteras, le parece muy bien el tener otra serie de servicios, pero lo que te demanda continuamente es asistencia sanitaria, y evidentemente sin médicos no hay medicina. Hay otras cosas que nos tenemos que improvisar, pero la asistencia médica no la hay. Y luego ya podemos hablar de su distribución, de su número, pero es que realmente el problema es imperioso. Hoy en día en Castilla y León, la asistencia sanitaria que tenemos
puesta en marcha en nuestros pueblos, está al albur de que suceda una epidemia, una gastroenteritis en un equipo médico. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera, y eso no se puede dar asistencia médica en ese momento. La financiación es muy importante, y lo es, y yo creo pero realmente eso tiene posibilidad de solución. Los médicos no se pueden improvisar en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, con lo cual, además, anticipo aquí que la situación va a ir a peor, por desgracia, en los siguientes años. Con lo cual, pues es un problema muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. No os levantéis porque yo creo que ya vamos a clausurar el curso, que más o menos estamos en hora. Muchísimas gracias a los tres. Si queréis os sigo preguntando. No, por ser fieles al programa. Agradeceros vuestra participación, agradeceros el haber estado aquí, consejeros. Agradeceros a todo el mundo que estáis en sala, el haber estado estos 2 días que hemos pasado un poquito de calor en sala. Agradecer a todos los ponentes el haber participado con todas las dificultades de traslado, porque bueno, no es venir a Madrid, es venir al Escorial, que es incluso un poquito más difícil. Sobre todo a los que teníais campaña política el día de hoy, más meritorio, y todos los parlamentarios también tenían sus campañas y sus grupos. Esperar que este curso, el primero de innovación que haremos el año que viene, otro más en este entorno, si nos lo permite la Universidad Complutense de Madrid. Agradeceros vuestra participación, agradecer específicamente a Joaquín, que no sé dónde lo tengo, pero Joaquín ha estado dando ahí todo para que esto salga perfectamente. Estoy viendo a Sonia, estoy viendo a Ana, estoy viendo a Carmen, que también nos ha echado una mano, la gente de comunicación, Esther y Daniel. Muchísimas gracias, espero que todo haya estado bien y que tengan un feliz regreso a casa. Muchísimas gracias.